usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Espíritu, te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Deja tu agua viva entre mi alma correr.
Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Es una bendición esta mañana estar aquí y participar, esperando, como siempre, que nuestra participación sea una bendición. Queremos ser enriquecidos en esta preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio redención, que nos dio una nueva vida y que nos ha sostenido todos estos años, y que esperamos llegar victoriosos hasta el día final. Queremos llegar a Él. Queremos ser llevados hasta el último trecho del camino y encontrarnos con nuestro querido Salvador. Creo que es la esperanza que anima el corazón de todo su pueblo en toda la tierra. Y verdaderamente creo que la misma tierra, la misma raza humana, espera que Cristo venga y cambie las cosas, que traiga justicia y paz, pero la paz suya, la paz de Dios. Esta mañana, pues doy gracias a nuestro hermano Isaí por esta oportunidad de participar con ustedes, a nuestros hermanos de Nueva York y de Centroamérica. Deseo con todo mi corazón que las cosas que haya de plantear se conviertan en un tesoro, en riqueza, que construya, que consolide su vida en Cristo Jesús. Y bueno, pues entonces entramos esta mañana en materia y hemos estado por un buen tiempo hablando sobre esta primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Dios que estaba en Corinto, que hemos insistido, una iglesia llena de manifestaciones espirituales, de dones. Sin embargo, la iglesia más problemática, que tenemos conocimiento cuando menos en lo que es los escritos del Nuevo Testamento. Y esperamos pues entonces que la lectura de esta mañana sea una bendición. Y voy a regresarme un poquito y voy a leer en el capítulo 10, del versículo 11 al 15. Conviene no dejar cosas por ahí pendientes porque siempre contienen riquezas de las que no conviene perdernos. Así que mis hermanos, el Señor me los bendiga. Y dice el apóstol Pablo, haciendo referencia a que les ha contado lo que sucedió a Israel en el desierto a causa de haberse envuelto en la idolatría y en la fornicación. Cómo habían adorado al becerro de oro, habían cargado, dijo Esteban, con vuestro Dios Renfán, que se lo habían traído ahí entre el equipaje, pero ahí andaba. Es decir, hay demasiadas cosas que los creyentes tenemos que sacar. No podemos cargar con el viejo equipaje, que en las palabras del apóstol Pablo sería: no permitan que haya vieja levadura. Hay que hacer fiesta al Señor, pero con nueva masa. Entonces el apóstol, en referencia a lo que le sucedió a Israel en el desierto, dice: y estas cosas les acontecieron en figura. Está escribiéndole a los hermanos. Y son escritas para nuestra admonición o para nuestra advertencia, en quienes los fines de los siglos han parado. Se lo voy a leer de nuevo porque me interesa enfatizar la última declaración del apóstol.
Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra advertencia, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Digo, y es increíble que les estuviera diciendo esto a hermanos convertidos, o sea, improcedente, diríamos nosotros, como si a nuestras iglesias alguien tuviera que predicarles para decirles, hermanos, huyan de la idolatría. ¿Cómo? Son hermanos que pueden practicar o practicaban la idolatría. Es el mismo caso de Israel. Y dice, como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos en materia y a este mensaje que normalmente se me olvida ponerle título, pero podría llamarle la participación que nosotros tenemos, los creyentes, en el fin de las edades. Y voy a poner como punto de referencia para este mensaje la declaración que ha hecho el apóstol en el versículo 11 de este mismo capítulo 10. Allí el apóstol hace dos declaraciones. Una donde dice, y estas cosas les acontecieron en figura. Esa es una. La otra, donde dice que son escritas para nuestra admonición o nuestra advertencia. Sin embargo, yo quiero que ponga mucha atención a lo que luego agrega. En quienes los fines de los siglos han parado. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, somos la iglesia de Jesucristo. Otra versión dirá, fue escrito para amonestación de nosotros, para quienes ha venido el fin de las edades, para quienes ha venido el fin de las edades. Otra dirá, todas estas cosas les acontecieron a ellos en figura, mas fueron escritas para escarmiento de nosotros. Interesante. Y de nuevo le digo a usted, otra vez observe, note eso. ¿A quién se está dirigiendo? Dice, a quienes los fines de los siglos han llegado. En otras palabras, aterricemos esto. Está hablando de nosotros los creyentes. Usted y yo estamos viviendo el fin de las edades. Pero por lo pronto, mi hermano, por lo pronto, quédese con esta idea. Escúcheme bien, que los siglos se detuvieron en nosotros. Como si dijera, el tiempo se detuvo cuando llegó la iglesia. Es decir, al estilo de Pablo a los Gálatas, cuando el tiempo se llegó, Dios envió a su hijo llegó. Con él llegó la gracia y nació la iglesia. Y justamente cuando ha sucedido eso, hasta este día han pasado alrededor de 2000 años. Sí, pero vamos a darle sentido. Alrededor de 2000 años, pero no ha habido desde entonces cambio de edad. Desde el día que el Señor Jesús llegó, desde el día que la gracia se manifestó, desde el día cuando la iglesia empezó a nacer en el mundo, no ha habido cambio de tiempos. En otras palabras, se detuvo en nosotros todo. Nada ha cambiado, mis hermanos, por 2000 años. El mensaje, ¿de qué quiero hablar? Que el mensaje que se predica el día de hoy sigue siendo el mismo desde hace 2000 años. Lo mismo que se predicaba en el primer siglo, lo estamos predicando nosotros el día de hoy.
Y todo esto en la figura de que todo se hubiera detenido, de que el tiempo se hubiera detenido. ¿Notó la idea del apóstol, mi hermano? No ha habido un más allá, no ha habido cambio de tiempo. Cristo no ha venido en su segunda venida, que hace el cambio de la edad. Desde que se fue al cielo, todas las cosas siguen igual. En términos de lo que estamos hablando acerca de la fe, el apóstol está hablando de la iglesia, de nosotros, y que en nosotros se detuvieron los siglos, y lo afirma eso en el versículo 11, que he puesto como punto de partida. Y desde ese verso 11, quiero que vayamos o veamos lo que quedó atrás de ese tiempo antes que Jesús llegara, que la gracia se manifestara y que naciera la iglesia. Veamos hacia atrás, pero veamos también lo que está más allá en este capítulo. Así que desde esta declaración del apóstol podemos ver los siglos o edades que quedaron atrás, en las que sucedieron muchas cosas que fueran escritas para nosotros en esta edad de la gracia. Yo quiero enfatizar, alégrese mi hermano, porque cuando Cristo llegó la gracia, nació la iglesia, y la figura es: el tiempo se detuvo en nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado. Las edades, ciertamente los años siguen pasando, pero al llegar a nosotros, a la iglesia, al tiempo de la gracia, ese tiempo, dice Pablo, se detuvo. Y se detuvo en el sentido de que no ha habido una nueva edad. Pero una declaración como esta que ha hecho el apóstol, pues nos hace pensar. Luego, que si en nosotros, hermanos, se detuvieron los siglos, ¿por qué? Porque da tiempo a que se forme la iglesia, a que las gentes sean convocadas al arrepentimiento. Entendiendo esto, de que los siglos se detuvieron, no en el sentido como si el tiempo se hubiera detenido. Los siglos han seguido su marcha, los años siguen su marcha, pero por estos 2000 años nada ha cambiado. Sigue siendo la misma edad de la gracia, como si se hubiera detenido el tiempo. Se predica el mismo mensaje que predicaban los apóstoles y los hermanos del primer siglo, anunciando las mismas promesas desde hace 2000 años. Nada ha cambiado. Los siglos entonces como si se hubieran detenido. Pero también eso nos dice una cosa preciosa, que en cierto sentido nosotros en Cristo éramos la meta o el punto de encuentro, que los siglos se venían moviendo lentamente, hasta que toparon en Cristo. Se manifiesta la gracia, nace la iglesia, y entonces, si esto sucedió, los siglos se dirigían precisamente a Cristo y a nosotros. Las edades avanzaban para encontrarse con la iglesia, porque está hablando de la iglesia. ¿O no dice el verso 11? Escritas para nuestra advertencia, en quienes los fines de los siglos han parado. Maravilloso. Qué importancia se nos ha dado por causa de Cristo. No tire lo que Dios le ha regalado. Sin embargo, vamos a dejar eso y volvamos a los términos del capítulo. Pensemos en las cosas que el apóstol ha narrado en los versos 1 al 5.
en esos siglos pasados. Y nos reducimos a los primeros 5 versículos de este capítulo 10. Desde luego que hablar primero de siglos, estos versículos se ven empequeñecidos, pero en todo el cuerpo de idea del apóstol no hay tal cosa como cosas pequeñas. Vea lo que hace el apóstol. Disfrute lo que ustedes, mi hermano, esta mañana, de esos 15 siglos atrás de Moisés. El apóstol toma un jirón de la historia, toma un pedazo de la historia y nos lo trae hasta el capítulo 10. Y dice, esto es lo que sucedió a Israel en el desierto. Para nuestra advertencia, las cosas que estaba viendo en la iglesia de Corinto, la posibilidad de que cayeran en idolatría muchos de ellos, porque ya habían puesto pie en aquella confianza de ídolo no es nada, y hemos dicho no juguete con esas cosas. Ponte ante los corintios, el apóstol Pablo, un escenario dramático de un pueblo que había sido salvado por el Señor en una salvación que jamás, nunca se había visto. Jamás había visto semejante rescate. ¿Por qué, hermano? Que una nación fuera sacada de en medio de otra nación esclavista y dominante. Y Dios sacó a Israel, lo sacó de Egipto, escúcheme bien, sin necesidad de levantar revueltas sociales, sino que incluso a los ojos de sus opresores, quienes les decían que se fueran, los salvó Dios de una manera única. Por lo tanto, la salvación que ellos tenían era única, porque su Dios era único. Esta fe era única. Y no debían menospreciarla. De tal manera que Dios los sacó, ojos todos sus opresores, a la luz del... No iban escondiéndose entre la tiniebla, en la oscuridad, a la luz del día. ¿Cómo es la salvación que Dios da, mis hermanos? Quienes mostraron los egipcios, incluso con ellos cierta simpatía. ¿Por qué razón? Porque los egipcios no querían a los hebreos, pero Dios puso su gracia, dice el libro del Éxodo. ¿Y qué cosa es la gracia? Es eso que hace que la gente nos diga que sí, cuando quisiera decirnos que no, cuando nos tiene que abrir la puerta, cuando quisiera cerrárnosla. Eso es lo que hace la gracia. De tal manera que el pueblo de Egipto entregó su oro. Dios hizo cuentas con ellas. Y de eso les diría Moisés: Israel, tu salvación es única. Israel, tú eres único, porque tu Dios es único. Iglesia, somos un pueblo único, porque nuestro Salvador Jesucristo es único. Así también nuestra salvación en Cristo es única. Y luego dice a los corintios, y eso es lo que le dice a los corintios, que vean a eso. Y lo hace con las palabras del verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Estas cosas no pueden tenerse olvidadas, tienen que estar frente a nuestros ojos. No quiero que ignoréis. Y es entonces cuando les regala lo que en ese mensaje llamé los 5 todos. ¿Lo recuerda, mi hermano? ¿Cuáles fueron esos 5 todos? Dice que todos estuvieron bajo la nube, que todos pasaron la mar, que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, que todos comieron la misma vianda espiritual y que todos bebieron la misma bebida espiritual.
No hubo acepción. Y aquí es donde el apóstol Pablo hace una revelación que no se esperaría. Bebían de la piedra espiritual que lo seguía, y la piedra era Cristo. Bien dice el profeta, sus salidas son desde el principio. Él no empezó a hacer cosas cuando nació. Sus salidas han sido eternas. Precisemos eso. Implica que la fuente de todas las bendiciones que recibieron los israelitas se las estaba dando Cristo mismo. Alabado sea Dios. Por lo tanto, todo pecado que el pueblo cometió constituía un pecar y una afrenta contra Cristo. Pero volvamos con el apóstol. Pero no quiero que ignoren, dijo Pablo, que aún con todos esos favores, teniendo de parte de Cristo todos esos beneficios, qué terrible que terminaron en tragedia y lamento. Y dice, mas de muchos de ellos no se agradó Dios. Qué pena es precisamente que haya que un pueblo que es un prospecto precioso para la salvación llegue a terminar trágicamente como terminaron esto. El pasaje es enfático. De muchos de ellos no se agradó Dios. ¿Y qué sucedió? Fueron postrados en el desierto. Y aquí se manifiesta la tragedia. Este verbo significa que quedaron tendidos en el desierto, que esa fue su tumba, que fueron cayendo poco a poco. Implica el verbo que iban confundidos, significa también que andaban extraviados. Y Pablo dice, escribieron esto para nuestra advertencia, para que los creyentes no terminemos extraviados, no terminemos confundidos y no caigamos nosotros. Notorio el mensaje para nosotros los creyentes. El apóstol no quiere que terminemos extraviados y al final de cuentas quedemos en la nada. Lamentablemente, debido a tanta confusión en el día de hoy, mucho pueblo anda extraviado que no sabe ni qué rumbo tomar. Pues Pablo no busca contar una historia por el mero contar una historia. No es ocioso. Está dando una extraordinaria lección a los corintios. Alguien dijo que quería el apóstol Pablo poner ante los ojos de los corintios, que andaban ya con eso de los ídolos, que andaban con eso de que yo como carne aunque sea sacrificada a los ídolos, porque nosotros somos gente muy conocedora de la fe y sabemos que el ídolo no es nada, y de alguna manera estaban jugueteando y tentando. Y Pablo, para detenerlos en su loca carrera, pone ante los ojos de los corintios la imagen de un desierto sembrado de cadáveres, de gentes que iban hacia la tierra de la promesa, de gentes que eran buenos prospectos, pero mire cómo terminaron, y que eso fue escrito para nosotros, para advertirnos. Lo que quería sacudir las conciencias de aquellos hermanos que habían afirmado en el capítulo 8, nosotros somos creyentes sólidos. Si el debilucho se molesta que yo como carne, aunque esté sacrificado a los ídolos, es un mero problema. A mí no me daña espiritualmente. Habían puesto pie en el error. Habían iniciado una loca carrera.
Incluso, todavía en lo de la Santa Cena, el apóstol sigue hablando de ellos. Que habían empezado diciendo que ellos eran libres. Que ellos tenían esa libertad en Cristo. Y por consecuencia nada los limitaba. Que podían comer de lo sacrificado a los ídolos sin salir lesionados espiritualmente. Muchos tienen esa tesis del no pasa nada. Ahí se acuñó en Corinto precisamente, aunque tiene su antecedente allá en el viaje israelita, que a fin de cuentas decían, el ídolo no es nada. Y eso es cierto, el ídolo no es nada. Pablo dirá, pero los que están detrás de los ídolos son demonios. Y se preciaban de que ellos eran fuertes. Y nació en ellos la confianza propia, lo que llamaríamos autoconfianza. A mí nada me tumba. Y si alguno piensa, dice Pablo, entonces está firme. Mira y no cae. Se los está diciendo a esos hermanos que confiaron en que a ellos nada les podía pasar. Arranque de su alma, mi hermano. Arranque de su alma la idea de que puede hacer cosas que al cabo no pasa nada. Pablo les dijo, pues les voy a demostrar que sí pasó. Y como viendo lo que podía pasar a esos confiados, les advierte en el versículo 14, amados míos, huid de la idolatría. Increíble que le esté diciendo esto a los hermanos. ¿Qué le parecería que yo predicara en su iglesia un sermón donde le dijera, hermanos, no a los no creyentes, no, hermanos de esta iglesia, huyan de la idolatría? Ustedes sorprendidos dirían, es que nosotros no nos estamos metidos en idolatría. Entonces, ¿cómo es que les estaba diciendo a los corintios? Porque había allí una raíz, había una levadura, una vieja levadura. Y cuando les dice, huid de la idolatría, escúcheme bien, todo el día que me dé mejor idea. Y dice que implica la idea de escapar. Sí, pero a toda velocidad. No nomás escapar lentamente, escape, pero hágalo a toda velocidad. Retírese de los ídolos, cualquier cosa asociada con la idolatría. Qué buen mensaje. Porque mucho creyente todavía trae esas costumbres paganas. ¿Desde cuándo debieron emprender esa huida de la idolatría? ¿Desde cuándo? ¿Sabes de cuándo? Desde cuando confiados comían muchos a sabiendas de que era sacrificado a los ídolos. Desde entonces tuvieron de poner tierra de por medio, desde el capítulo 8. Pero ahora habían ido muy lejos. Y resulta que la idea es que incluso ahora iban o habían ido a los templos paganos. ¿A qué iban? Dijo Pablo, nosotros somos templo de Dios. ¿Y qué comunión tiene este templo nuestro con el templo de los ídolos? No hay comunión. ¿Qué andan haciendo allí? ¿A estar entre los adoradores? No sé a qué fueron, quizá invitados y dijeron, pues no podemos nosotros dejar de ir con nuestro pariente o nuestro amigo. Y al cabo el ídolo no es nada, hombre. Y Pablo les diría, ¿qué comunión tiene nuestro templo con ese templo? Pero en la confianza, esa de que a mí no me pasa nada. ¿Cuánto creyente es arrastrado el pecado confiando de que no le pasa nada? Sí le pasa. Pablo les cuenta esta historia para que vieran que sí pasa algo. Pensaron que podían estar entre los adoradores de los ídolos, incluso beber sus libaciones de la misma copa que le echaban al ídolo. Ellos también participaron. ¿Dónde dice eso? Cuando en la Santa Cena les habla de que no se puede participar de la copa de los demonios y de la copa de Cristo.
Y si se los dice, no es porque eran cosas hipotéticas o figuradas, estaban sucediendo. ¿Hasta dónde un creyente puede condescender peligrosamente? O lo dice, huyan. Y el griego les grita y les dice, pero huyan a toda velocidad. Cierra y dice, no se agradó Dios y los postró en el desierto. Pero, ¿por qué decirle eso a los corintios? ¿Y por qué decir eso mismo a nosotros? Porque es el mensaje a los confiados de todos los tiempos. Estoy dando un mensaje de parte del apóstol a los confiados de todos los tiempos. Esos que dicen que no pasa nada. Pero volvamos, esos mismos que participaron en el culto a los ídolos y tomaron sus libaciones. Resulta que muy ufanos tenían ahora la congregación de Cristo y tomaban la Santa Cena, confiados en que no era sacrilegio, que no pasaba nada. Les dice el apóstol, el que tome indignamente la copa del memorial a su muerte, juicio come. Sí pasa, que significa en griego exponerse a una acción penal. Y dirá en el verso 30 del capítulo 11, oiga, espéreme tantito. ¿Sabe usted lo que revela el apóstol Pablo en el capítulo 11, en el verso 30? Que a causa de esa profanación de la Santa Cena, dijo, hay muchos enfermos entre vosotros. Sanarían inconversos, sanarían paganos. Pero los enfermos creyentes se veían enfermos por causa de ese menosprecio. Pero debo precisar que aunque hace énfasis a la idolatría, no se agradó y habló de 5 cosas que desagradaron a Dios y que eran de alto riesgo. 5 pecados que amenazaban la vida espiritual de la iglesia, de los no pasa nada. Esta mañana yo quiero traer al corazón de ustedes, sí pasa, no, déjese, repírese a toda velocidad por amor a Cristo. Y empieza en el verso 6 diciendo estas cosas en figura para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso de codiciar es malo, no por sí mismo, porque significaría motivo del alma. Hay desear legítimo. Y el desear cosas impulsa al hombre a trabajar por buenas causas. Pero también tiene una connotación negativa. Y el apóstol los lleva a la codicia insana de los israelitas. Cuando se lamentaron de las cosas que habían dejado en Egipto, donde por sus palabras no les iba todo tan bien. Dijeron en Números 11:4, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Sí, nuestros 3 esclavizadores eran más o menos malos, nos daban muchas palizas, azotes. Pero los melones, las cebollas y los ajos, qué cosa tan deliciosa. ¿Qué le parece? Y nuestra alma ahora que venimos aquí se seca, que solo vemos maná ante nuestros ojos. Menospreciaron el sustento de Dios. Pero la verdad es que muchos creyentes, como echan de menos su vida pasada. Usted los oye testificar en la iglesia y su testimonio en realidad no es más que afanarse del cómo fueron en su vida de pecado. Y yo era esto y yo era el otro. Decía Pablo, esto erais algunos, mas ya soy lavado, mas ya soy santificados. Que su testimonio hable de lo que usted es en Cristo y no vaya a lucir sus maldades. No se ufane de lo que usted era. Y una condición así se expresa en un creyente. Y ese pecado es la base de los demás. Note que está primero. Eso lo llevó a los cultos paganos. ¿Acaso no era suficiente el culto al Señor para que estos hermanos de Corinto necesitaran allá ir al templo de los dioses? Pues que tenían. No, es que con nosotros no pasa nada. ¿Y qué tiene de malo que yo me meta allí, hombre?
Si yo no creo en los ídolos, métase. Habla de decir que donde se hacen sacrificio de los ídolos, se sacrifican los demonios. Está lleno de demonios. Métase en ese juego de alto riesgo. De tal manera tiene doble sentido, dice que fornicaron. No es participar en las cosas de la idolatría. Luego participar en la adoración al Señor, un sacrilegio. Y atentar al Señor. Usted, mi hermano, que me escuche esta mañana en este mensaje, revise las cosas que usted hace. No tiente al Señor. No piense que no pasa nada, porque Pablo le gritaría desde los Corintios: sí pasa, hermanos. Al estar llevando al límite su libertad, confiados en que allí no pasaba nada. Pablo le dice: ¿por qué que está escrito esto que le pasó a Israel en el desierto? Lo escribieron para llamar la atención, para que la mente de ustedes se fije en algo. Y aquí debo hacer una precisión y aprovechar el versículo 11 que pusimos como referencia, que dice dos cosas. Una, que estas acontecieron en figura. Dos, que están escritas para nuestra advertencia, pero advertirnos que acontecieron en figura, que las escribieron para nosotros. Dicho así, da la idea de intención específica, que todo se dirigía a nosotros y que el Espíritu de Dios, que inspira la Escritura, ordenó que se escribiera eso para nosotros. Algo así como esto que sucedió en este desierto, ¿sí?, donde Cristo acompañaba a este pueblo. Se ha escrito entonces para el otro pueblo que viene, para la iglesia. Esto es lo que está haciendo el apóstol. Lo escribieron para nosotros. Y siglos demuestran que sí pasa algo. Pero hay una cuestión. ¿Qué justifica que el apóstol usara esta historia del Antiguo Testamento para establecer un patrón moral de conducta cristiana con lo que sucedió con Israel? Para que nos ayude a entender que la historia es de una sola pieza y que no hay historias. La redención viene desde la eternidad, cruzando siglos y siglos y siglos. Y lo que Dios estaba haciendo con aquel pueblo tenía que ver con nosotros. Así que la cuestión es que el Antiguo Testamento no debe ser visto meramente como un montón de narraciones de diversos sucesos. Hay que entender que todo eso que allí está escrito constituye la ruta que siguió la revelación de Dios a los hombres hasta que los siglos toparon en Cristo, en la gracia y en la iglesia. Y fueron escritas para que no nos pasara lo mismo que aquello. Y es aquí donde me detengo para hacer una precisión. Oiga, Señor, fueron escritas para nosotros. Fueron escritas mirándonos a futuro. Eso dice la iglesia. No es una casualidad. Usted no ha venido a la salvación por una causa fortuita. Éramos conocidos de Dios desde la eternidad misma. Y yo puedo ver a ese gran pueblo que venía por el desierto, pero al mismo tiempo existía a futuro otro pueblo que caminaría por el mundo, en medio de un mundo entregado a la maldad y al paganismo, al cual se les habría de decir: cuiden esto y huyan de la idolatría a toda velocidad. No es una cuestión circunstancial. Él no está adaptando ingeniosamente esta historia para hacer coincidir con una condición que vivía la iglesia de Corinto. Dice que no fue así. Oiga, Dios se ocupó de eso y escribió para que usted esta mañana diga:
verdaderamente voy a escapar a toda velocidad, porque sí pasa algo. Dios lo hizo mirando a los creyentes de esta edad de la gracia. Edad que es consumación del proyecto de Dios para dar salvación a la raza humana, para rescatar. Y envió a su Hijo para que en ese momento hiciera el gran rescate de la historia de la humanidad, teniendo una contundente victoria en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Vea la fuerza que imprime a esta otra. Para nosotros fue escrita, en quienes los fines de los siglos han parado. ¿Se tuvieron con nosotros? Sí. Dije que cuando vino Cristo, llegó la gracia, llegó la iglesia, y ya no hay cambio de mensaje. Por 2000 años predicamos el mismo mensaje. Porque algunos tratan de cambiar de mensaje. ¿Lo observó? Cosas que Dios ordenó se escribieran para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado. Pero ¿cómo interpretar eso de que en quienes los fines de los siglos han parado? ¿Eso nos hace pararnos de puntillas? En el versículo 11, pues para ver el suceder de todos los siglos pasados y verlos en una procesión de tiempos y ver en cada uno de ellos una revelación que progresaba siglo con siglo, siglo con siglo. Alabado sea Dios. La gracia venía por nosotros, la gracia, Cristo. Revelación que luego se hizo plena en un tiempo cuando el Verbo se hizo carne, cuando Dios fue manifestado en carne. Dios se dio a conocer y los hombres lo conocimos. Nos convocó y nos llevó a Él. Y constituimos un pueblo rescatado, redimido. Y descubrimos que todos los siglos se movieron en sus lentos periodos, donde era solo eso, tiempo, lo que es temporal. Pero de pronto se detuvieron en Cristo, se detuvieron en nosotros. Porque en Cristo y su iglesia encontraron la meta y lo temporal dejó de tener sentido y accedimos a lo que sí es eterno. Y en nosotros, hermanos, los siglos se han detenido. Vea el privilegio, porque el plan de Dios ha sido consumado en la redención del mundo. Y después de eso, ninguna nueva dispensación ha aparecido hasta que Cristo vuelva a la iglesia, a la tierra, establezca su reino y establezca el milenio, que es una nueva edad, cambio de edad. Pero entre nosotros y el arrebatamiento no hay cambio. Y cierra la idea diciendo: así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Estas palabras son dirigidas categóricamente a los confiados, a esos que estaban diciendo: no pasa nada. Yo puedo comer los sacrificados a los ídolos, no pasa nada, el ídolo no es nada. Yo puedo ir al templo de los dioses, no pasa nada, esos dioses no son nada. Pablo diría: ustedes no han visto, pero está lleno de demonios. No se meta en territorio de ellos. Así que el que piense estar firme, dice el apóstol, mire, no caiga. Y entonces yo tengo que decir: cuidado con los egoístas. Cuidado con aquellos que tienen el afán de hablar de su personalidad, de la personalidad de un creyente muy seguro, muy maduro, muy firme, muy conocedor. Y el apóstol voltea y les grita: no se vayan a caer. Huyan de la fornicación, huyan de la idolatría, pero a alta velocidad. Mis hermanos en Cristo, espero que esta enseñanza tenga un gran significado en el corazón de muchos creyentes que no han visto el peligro de esto. Así que, mi hermano, aléjese, ponga tierra de promedio, glorifique al Dios de los cielos. Mis hermanos, que el Señor los bendiga esta mañana y gracias por
permitirme participar con ustedes. Amén.